Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar, dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces, has revisado que de alguna manera has tenido como cierto tipo de amistades o cierto tipo de relaciones de pareja, y esto es precisamente, vaya, se debe a que cada uno de ellos van a venir a mostrarte, van a venir a enseñarte, por así mencionarlo, algunos aspectos que tienes que trabajar en tu vida. Pero no solamente esta parte, ahí tal vez has notado que hay cierto tipo de amistades o parejas que vienen como a sumar a tu vida y hay otros que vienen como a restar. Y entonces se dice por ahí que de alguna manera nivel ser atrae nivel ser. Y entonces, si el cómo andas vibrando es lo que al final del día trae, digo, hablándolo desde esta parte como lo mencionan, ¿no? Algunas personas como a nivel energético, ¿no? Pero de alguna manera tiene un trasfondo toda esta parte. No solamente es el cómo andes vibrando, sino el cómo has vivido o cómo tienes esa historia personal. Y entonces con esto cabe resaltar que todas las personas que de alguna manera conoces en la vida vendrán a mostrarte algo definitivamente. Y entonces, en cuanto al tema de las amistades y la relación de pareja, eh, hay personas que, como lo mencionan, ¿no? Son como muy sanadoras, como muy, que puede llegar a sentir como esa paz, como puede llegar a sentir esa tranquilidad, como hay personas que de alguna manera vienen y te muestran como todo ese alboroto en tu vida, como toda esa revolución, como todo ese ajetreo, como todo ese movimiento, porque tal vez en ese momento de tu vida es lo que necesitabas ese alboroto, necesitabas ese ajetreo, o tal vez tienes una amistad que es la que te permite como sentirte centrado, con esa tranquilidad, porque es esa amistad la que de alguna manera viene a proporcionarte esta paz. Y entonces, ¿el para qué? Pues es importante preguntarse el para qué eh, coincides con cierto tipo de personas en la vida, y esto precisamente es algo que de alguna manera tú tienes que revisar, es algo que tú tienes que sanar en tu vida. Y entonces he escuchado mucho sobre el término de amistades kármicas, relaciones kármicas, y entonces este tipo de amistades o este tipo de relaciones son normalmente las que te van a llevar a esos grandes conflictos. Y entonces es importante que tú revises aquí adentro. Y entonces, ¿qué es lo que yo de alguna manera estoy generando para poder atraer ese tipo de personas que de alguna manera me van a traicionar, ya sean amistades o relaciones de pareja? ¿Qué es lo que yo estoy generando? ¿Qué parte de mi vida o en qué parte de mi vida me sentí traicionado o traicionada? Y entonces la amistad o la relación de pareja viene a mostrarme precisamente esta parte de que tal vez en mi infancia me sentí traicionado por mamá y papá, y la función específicamente de esa relación de pareja o de esa amistad es que viene a mostrarte esa parte de la historia que no has resuelto y que no, en algún momento sentiste traición. Y entonces también viene a mostrarte que muchas veces tú te has traicionado. Y entonces el otro solamente viene a mostrarte como un espejito, nada más. Y entonces, si dices, es que normalmente miro amistades donde resulta que me engañan, y entonces, pues en realidad tú andas con estas personalidades porque lo que tú estás buscando es que de alguna manera a nivel inconsciente, claro está, el seguirte engañando. Y es que hay algo que tal vez no quieres ver de ti, y es que a lo mejor tu dinámica en la vida es así, donde de alguna manera ves las cosas pero no las quieres ver tan claras, o situaciones de esa índole, ¿no? Y entonces las personas como tal todo el tiempo vienen a mostrarte algo. Y entonces normalmente tú dirás, ok, entonces si esta persona que apareció en mi vida viene a mostrarme como toda esa revolución donde normalmente estaba en esa quietud, y es que muy posible tú
muy posiblemente tú internamente estabas buscando o mirando una persona que viniese a moverte de ese estado de confort. Y entonces es muy común que finalmente las relaciones de pareja o las amistades vengan a movernos de alguna manera. Y entonces podremos revisar también en el trabajo. Tal vez hay ciertos jefes que vienen a mostrarte como ciertas cuestiones en tu vida o tal vez alguna relación con mamá y con papá que no están resueltas. Y entonces dime con quién andas y te diré dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién eres? Muy posiblemente esa persona. Eres tú la que te está engañando. Eres tú esa persona que no respeta sus propios límites y espera que el otro esté respetando tus límites cuando tú en primera instancia no lo estás realizando y entonces esperas que el otro te valore cuando en realidad tú no te estás valorando y entonces esperas que el otro de alguna manera sea leal contigo cuando tú en realidad no estás siendo leal contigo misma o contigo mismo. Y entonces finalmente ellos vienen a mostrarte. Y entonces por eso la frase, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién eres? Ellos vienen a mostrarte esa persona que tú no quieres ver en ti. Y entonces, si notas de alguna manera que caes en ciertos vicios, hablando en relación de pareja, o que caes en ciertos vicios con las amistades, que dices, me cuesta trabajo poner límites y eso me mete en conflictos, y entonces revisa que en realidad tú, o sea, tú, de ti para ti, no te estás poniendo límites. Y si dices, es que me traicionan, es que revisa cuántas veces tú te has traicionado a ti misma o a ti mismo, y el otro solamente viene a mostrártelo. Entonces, si notas de alguna manera esta repetición en conductas o en dinámicas, es importante que vayas a un proceso terapéutico y así puedas identificar de qué manera tú te estás engañando, de qué manera no te estás traicionando, de qué manera no te estás valorando, de qué manera no te estás respetando, que tienes que mirar o estar en relaciones de amistad, de pareja o inclusive laborales que vengan a mostrarte esta parte. Entonces, ya lo sabes, si pasa eso de manera recurrente, entonces es importante que vayas al proceso terapéutico. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga. Y es importante que comentes, que compartas, que le des like, cualquier duda. Nos vemos, hasta la próxima.